Bueno, una vez ya descritos los principales grupos que trabajamos en conducta, vamos a centrarnos en el tratamiento farmacológico de la agresividad, ¿no? Que yo creo que es uno de los trastornos más comunes en la clínica. Entonces, bueno, el problema de la agresividad como tal no es un problema, es decir, mucha gente considera la agresividad como un trastorno de conducta. Nosotros pensamos que la agresividad hace parte del repertorio conductual normal del animal, en sus afanes de supervivencia, de proteger los recursos. Estas conductas tienen mecanismos innatos, pero a la vez tienen mecanismos también aprendidos. Entonces, muchas de las agresividades, si no se trabaja a nivel del ambiente del animal y a nivel de las relaciones sociales, por ejemplo en la sociopatía, si no trabajas la relación entre individuos, por más medicamentos que des, no van a funcionar, ¿no? Diferentes mecanismos neuronales interfieren, entonces eso hace que sea bastante complejo el entender cada agresividad por separado. Hay muchísimas clasificaciones, la literatura científica no se ha puesto de acuerdo, es muy complicado, muchos autores, algunos dicen que hay muchas agresividades, otros dicen que hay muy pocas, entonces esto complica un poco el tratamiento, ¿vale? Pero bueno, nosotros intentamos encontrar qué agresividad tenemos para poder escoger el medicamento adecuado, ¿no? Ahora parece que la agresividad, bueno, no ahora, ya desde hace algún tiempo parece que la agresividad puede venir mediada por excitabilidad o no, es decir, puede venir acompañada también de un cuadro de ansiedad o no de un cuadro ansioso. Entonces, claro, la terapia ahí también difiere, ¿no? No es lo mismo tener un animal agresivo por un problema de relación social a tener una agresividad como consecuencia de una ansiedad, ¿no? Como un síntoma, ¿no? Yo siempre he dicho que la agresividad es simplemente un signo. Es un signo, es como la fiebre, algo te dice que algo está pasando, pero no sabes qué es. Entonces, si das un medicamento solo para trabajar esa agresividad, lo más seguro es que fracases. Lo que debes hacer es intentar encontrar qué medicamento y qué terapia se ajusta a la causa que está produciendo dicha agresividad, porque normalmente esa agresividad va precedida por algo más. La agresividad normal en los animales debe tener una secuencia, ¿vale? De esto depende la peligrosidad de esa conducta agresiva. Por ejemplo, se sabe que los animales primero llevan una señal de aviso, pueden ser unas señales muy sutiles o señales muy claras, orejas erguidas, cola alta, ¿no? La rigidez corporal, o ya el animal gruñe, hay piloerección, ¿no? Entonces el animal hace una fase de aviso, luego vendría la fase de ataque, ¿vale? O la fase de mordisco, y luego tendría que haber una fase de reposo. ¿Qué pasa? Porque hay que tener en cuenta las fases de la agresividad, porque el tratamiento puede variar, ¿no? No es lo mismo nosotros tener un animal que avisa, que es predecible esa agresividad, un animal que es impredecible esa agresividad y que puede llegar a ser bastante peligrosa, incluso puede tener riesgo de salud pública. Tendríamos que irnos pues con medicamentos mucho más potentes, ¿no? O tenemos que ver qué es lo que está pasando. Aquí yo les pongo un cuadro acerca de todos los tipos de agresividad que existen por autores, ¿vale? Muy reconocidos en el ámbito de la etología clínica. Está la clasificación de las agresividades según, por ejemplo, Moyer. Entonces Moyer dice que hay agresividad por irritabilidad, puede haber agresividad territorial, agresividad entre machos, agresividad por miedo, agresividad en el aprendizaje, agresividad predatoria y agresividad maternal. Pero a mí me llama la atención el autor Gary Landsberg, ¿vale? Gary Landsberg es un científico muy reconocido, pero él nos habla de que existen muchos tipos de agresividad. Entonces, como ven, hay unos que hablan de muchos tipos y hay otros que hablan de pocos. Entonces, bueno, esto complica un poco la situación. Pero yo creo que teniendo claro cuál es la base neurofisiológica y cómo se da, podemos trabajar bastante bien. En general podemos agrupar en agresividades ofensivas y en agresividades defensivas, son diferentes. La agresividad ofensiva es donde es mucho más clara, ¿no? Porque el animal tiene un concepto de una preservación, ¿no? De preservar algo, de, por ejemplo, tener una jerarquía clara, mantener su nivel social, tener un recurso. La agresividad entre machos, por pelear por una hembra en celo, o la conducta típica de la madre cuando agrede a extraños porque quieren coger a sus cachorros, ¿no?
Entonces, bueno, esto es muy típico. Han habido muchas polémicas acerca de si lo ideal es castrar o no. Aquí hay muchos aspectos de vista. Hay gente que tiene experiencias clínicas donde castran y funciona estupendamente. Yo soy una de las que pienso que los trastornos de conducta y sobre todo la agresividad no se soluciona castrando. Incluso en la clínica tenemos, yo creo que más animales con problemas de agresividad castrados que enteros, ¿vale? Es verdad que la testosterona puede alterar ciertos mecanismos conductuales, pero bueno, en el aprendizaje también tiene muchísimo que aportar la testosterona, ¿no? Entonces, bueno, eso ya hay que tener en cuenta el efecto hormonal, ¿no? La forma defensiva ya es una agresividad que es más inducida por causarle algo al animal, por ejemplo, por miedo, por dolor, por un estrés muy, muy alto. Entonces el animal se encuentra pues a la defensiva todo el tiempo. Característica de la forma defensiva, que hay una alta liberación de catecolaminas. Entonces, claro, por ejemplo, cuando hablamos de las catecolaminas, debemos buscar medicamentos que moderen esa liberación catecolaminérgica. Ventajas, y es que la mayoría de los subtipos de las agresividades permiten que haya una generalización del tratamiento. La mayoría de los medicamentos van encaminados a trabajar la parte de la serotonina, porque parece que la serotonina tiene mucha responsabilidad en los procesos de agresividad, parece que es la que mantiene y establece esas conductas de dominancia, pero no dominancia adaptativa. Bueno, cuando yo hablo de dominancia, incluso me refiero a la parte menos adaptativa. Lo normal es una conducta de liderazgo, no de dominancia. Ya el ser dominante puede implicar una conducta de agresividad. Pueden haber cambios hormonales que pueden magnificar esa agresividad. Por ejemplo, la progesterona se sabe que puede hacer más sensible a las hembras. Y bueno, otras conductas que pueden hacer que esas catecolaminas se liberen y pueden haber problemas. Entonces, lo primero que debemos trabajar, o uno de los tratamientos alternativos que proponemos es la manipulación de la serotonina, ¿sí? Es trabajar a nivel de serotoninérgico. ¿Por qué? Porque la serotonina tiene mucha interferencia en los procesos de agresividad, ¿vale? Es discutible, ¿vale?, si solo debemos hacer eso, porque definitivamente sabemos que el éxito es casi nulo cuando damos solo el medicamento. Es verdad que aumenta mucho la serotonina, puede hacer que el animal baje un poco la agresividad, pero durante el tiempo que se está dando el medicamento. En el momento en que retiras el medicamento hay una recidiva. ¿Por qué? Porque la agresividad tiene un componente aprendido. Entonces es muy difícil, si no lo haces con terapia de conducta no vas a solucionarlo. Hay otra posibilidad también, y es que ya no solo trabajar como tal esa agresividad, sino disminuir el umbral de ese estímulo que hace que se dispare la agresividad en el animal. Este es un nuevo enfoque, ¿no? Es decir, preparar la mente del animal para que pueda discernir de qué característica es ese estímulo, ¿sí?, y cómo ese estímulo altera, ¿no?, y hace que se dé la conducta agresiva. Hay bastante literatura y bastantes experiencias clínicas que sustentan que la serotonina modula la agresividad, de ahí la necesidad de modular los niveles de serotonina. Parece que los animales que tienen disminuida la serotonina en líquido cefalorraquídeo pues tienen conductas agresivas. También hay evidencias genéticas, ¿sí?, o de metabolismo deteriorado de la serotonina, hacen que los animales sean más impulsivos, que esa agresividad sea menos fácil de predecir, ¿no? Se han utilizado modelos experimentales, por ejemplo, se han utilizado los primates, que son muy buenos modelos experimentales, se reproducen bastante bien los problemas conductuales, donde se sabe que los niveles altos de serotonina en sangre, ¿sí?, hace pues que los animales participen mucho en problemas jerárquicos y de peleas. Monos tratados con serotonina parece que no necesitan participar en peleas, ¿no?,
que ellos saben comportarse perfectamente, que mantienen su posición social, su jerarquía, incluso participan de conductas vinculativas. Y sabemos que en los monos, en los primates, es muy importante las conductas afiliativas, ¿no? Porque hacen parte de, como son animales sociales, como por ejemplo el perro, pues necesitan llevar a cabo esas conductas. Hay incluso unos psicofármacos que disminuyen esa acción afiliativa, disminuyen la parte sensorial, y esto puede evitar que el animal se relacione. Entonces, más que un beneficio, puede ir en detrimento del mismo animal. Dentro de esas manipulaciones serotoninérgicas vuelven a aparecer los tan conocidos inhibidores de la recaptación de serotonina. Yo creo que son los más usados, yo creo que vienen bastante bien. Yo creo que los que más se usan pues son la clomipramina y la fluoxetina. La clomipramina, recordemos que es el clomical, y la fluoxetina es el inhibidor de la recaptación de serotonina. A mí, cuando la agresividad viene de un proceso ansioso, me gusta combinarlo, ¿vale? Normalmente lo combino con una benzodiazepina, como lo hablamos anteriormente. Que no hay un proceso de ansiedad, bueno, empezamos a dar un inhibidor selectivo con el precedente de que vamos a tardar 4 semanas, 5 semanas en empezar a ver ciertos efectos, ¿vale? Sin embargo, la sertralina y la paroxetina, por ejemplo, son otros representantes inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y funcionan bastante bien, sino que bueno, el Prozac es como dentro del más económico, el que más he estudiado, el más utilizado, viene bastante bien. Como podemos recordar cómo trabajan, inhibiendo la recaptación de la serotonina. Entonces la serotonina se queda mucho más tiempo en el espacio, ¿vale? La clomipramina, bueno, viene bastante bien, pero nosotros decimos que es menos específico, ¿no? Aunque trabaja muy bien, por ejemplo, la actividad catecolaminérgica. Entonces, cuando hay alta liberación de catecolaminas en un proceso agresivo que va combinado también de ansiedad, podría venir bastante bien el uso del clomical, ¿no? Porque, bueno, trabaja a nivel de catecolaminas. En cambio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como su nombre lo indica, son muy selectivos, son muy específicos para los sitios de acción. Entonces, esto hace más fina la terapia, ¿no? Hace que se vean mayores los resultados. Son muy apropiados, tienen menores efectos colaterales, entonces esto también ayuda bastante bien. Yo creo que actualmente para la agresividad son los medicamentos de elección, ¿vale? Los efectos colaterales pues se comparten, como hablábamos, lo comparten los grupos de los análogos y los inhibidores como tal de la serotonina. Son muy predecibles según las dosis que damos, según esa actividad farmacológica. Pueden existir, por ejemplo, trastornos cardiovasculares y del sistema nervioso, pero en el humano, ¿no? Esa es una diferencia clara con los animales. Normalmente nosotros no encontramos trastornos cardiovasculares, y eso que utilizamos, podemos nosotros estar dando fluoxetinas un año, ¿no? Mientras la terapia de conducta se afina y se da mejor, ¿no? Producen una leve sedación, entonces esto, bueno, puede ayudar. Casi no interfieren en el aprendizaje, eso viene bastante bien, no es como las benzodiazepinas interfieren más, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esa sedación leve puede venir bastante bien, incluso la dosis tiene una ventana terapéutica, un margen terapéutico altísimo, muy grande esa ventana, entonces te permite moverte con facilidad. Es muy difícil que tú llegues a intoxicar un animal o que llegues a crear un problema serotoninérgico en un animal. Un cuadro serotoninérgico es muy complicado, porque imagínense, es casi dar 50 veces la dosis clínica usualmente, ¿no? Y la dosis varía de 0,5 de 1 a 2 miligramos por kilo, entonces realmente son bastante seguros. Dentro de el grupo como tal de estos receptores, de estos inhibidores selectivos, tenemos a un grupo que se conoce también o se conocía como los agonistas de los receptores de la serotonina. Lo traigo a colisión porque en algunos países todavía se consiguen y bueno, al principio funcionaban muy bien, incluso se les decían que eran medicamentos inteligentes, son los llamados medicamentos serénicos, se comportan casi igual a los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Producían menos efectos colaterales, parecía que la acción era muy puntual en el receptor, entonces encontrando ese receptor que producía la alteración venían bastante bien.
Uno de los representantes era la eltoprasina, que parecía ser muy promisoria, pero bueno, luego pues se dieron cuenta que no todo era una panacea, ¿no? Los primeros estudios que se hicieron eran en suinos, en cerdos, y parecía que al darlo se disminuían las peleas de jerarquización social. Ustedes saben que los cerdos son muy sociables, tienen una conducta de jerarquización muy clara, ¿no? Entonces, y pelean y pueden volverse muy agresivos en ese momento. Entonces, al principio parecía que funcionaba. En perros también se hicieron algunos ensayos, disminuía también la agresividad, sin embargo, producían efectos colaterales como un excesivo jadeo y no había participación de relaciones sociales. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Es verdad, disminuíamos la agresividad, pero no sabíamos hasta qué punto era porque el animal ya no se quería relacionar, bajaba la parte exploratoria, ¿vale? Ya no quería relación social. Entonces no sé hasta qué punto era bueno darlo, sobre todo en animales sociales, ¿no? A lo mejor un animal que no tenga un contacto, una conducta tan social y sociable como es el perro, sino solo social, bueno, podrían venir bastante bien. Sin embargo, los fabricantes de este medicamento dejaron ya de producirlo, ¿vale? Lo pongo a caliciones porque, bueno, era una buena opción. Otro de los agonistas de la serotonina es la buspirona. La buspirona actualmente aquí en España ya no la comercializan, era conocida como Buspar. Buspirona venía muy bien, era muy buena, no sabemos qué pasó, pero bueno, si se consigue allá yo la recomiendo porque, por ejemplo, para problemas de spraying felino era estupenda, ¿vale? Más una limpieza a fondo de las zonas, toda la terapia de conducta y eso funcionaba bastante bien. La buspirona yo creo que es también muy conocida como tal en humana, porque la FDA la ha trabajado bastante, tiene una capacidad ansiolítica muy específica, entonces tiene aparte ausencia de dependencia física, eso ayuda bastante y cuando se le dices al propietario, el propietario se tranquiliza bastante, ¿no? Al saber, bueno, que el animal no se va a enganchar. El mecanismo de acción no está claro y entonces parece que esa fue una de las razones de retiro, ¿no? Si no conoces muy bien el medicamento y no sabes bien cómo actúa, pues hay que retirarlo. Lo que pasa es que eso pasa casi con todos los medicamentos, pero no solo en veterinaria, en humana tampoco se sabe cómo trabajan los psicótropos. Viene bastante o venía bastante bien cuando las agresividades iban relacionadas también con la ansiedad, entonces parece que disminuía la agresividad, pero al disminuir la ansiedad, entonces si dabas una buspirona cuando la agresividad no iba acompañada de ansiedad, pues no veías muy buenos resultados, ¿vale? En cambio, si la unes, si hay una agresividad unida a una ansiedad, puede venir bastante bien. Aquí hay muchas teorías de su uso. Por ejemplo, el doctor Patrick Pallá recomienda que cuando hay una agresividad intraespecífica entre gatos, por ejemplo, se debe tratar al animal agredido con buspirona. ¿Por qué? Porque en el animal agredido se supone que hay un proceso mayor de ansiedad y al animal que agrede se le debe tratar con un inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿no? Porque se supone pues, que es el que puede tener mayor déficit de la serotonina que puede desencadenar una conducta agresiva. En la agresividad también existe otro grupo grande de medicamentos que se usan y son los que manipulan las catecolaminas, ¿no? Entonces son los conocidos como los antagonistas de la dopamina, ya los vimos, ¿sí? Este es simplemente el recuento, por eso en un primer momento yo les hice la introducción a todos los grupos de psicótropos, son básicamente los neurolépticos, ¿vale? Tanto fenotiacinas como butirofenonas. Entonces, bueno, problemas que estos sí que a diferencia de los que hablamos son menos inteligentes, son menos específicos, tienen mayores efectos colaterales. Entonces, bueno, el tratamiento de la agresividad es un poco inespecífico, ¿no? Son más sedantes, pueden interferir en un proceso de aprendizaje, reducen el comportamiento social, reducen el comportamiento exploratorio, el estado de vigilancia, entonces bueno, eso puede hacer que el animal no se relacione de la misma forma. Sin embargo, bueno, pueden venir bastante bien si hay un proceso de ansiedad implícito.
Han habido registros, por ejemplo, de que pueden dar síndromes de Parkinson en los caballos, pueden haber alteraciones locomotoras, recordemos que trabajaban a nivel del SARA, entonces, bueno, de ahí pueden venir los efectos secundarios. Las butirofenonas se utilizaban bastante en los suinos, ¿sí? Sin embargo, bueno, también pasa lo mismo, el efecto antiagresivo es breve, dura muy poco, una vez pasan los efectos ya el animal vuelve a tener problemas y pues realmente esto no se traduce en ventajas económicas porque sale más caro dar la butirofenona para que los animales no se agredan que separarlos. Entonces, bueno, se hace. Otro de los representantes, por ejemplo, es la clozapina, ¿no? La clozapina se usaba bastante en humana, da agranulocitosis, en animales no se da, sin embargo, bueno, parece que produce más efectos secundarios realmente, ¿no? La hipersalivación, pueden haber convulsiones, entonces no es muy beneficioso. Lo que sí se está estudiando es que parece que análogos de la clozapina, ¿sí?, poseen menos efectos secundarios que la molécula principal. Entonces parece que por ahí van a ir ciertas investigaciones, ¿no? Pero bueno, estos antagonistas de la dopamina, los que manejan las catecolaminas, vienen bastante bien porque muchos de los trastornos de conducta pues están mediados por esas catecolaminas. Existe otro grupo que también se utiliza en conducta, en la agresividad, pero bueno, esto se utiliza menos, que son los antagonistas beta-adrenérgicos, ¿sí? Bueno, a lo mejor para alguna ansiedad extrema o bueno, y más porque parece que en animales de laboratorios, algunos estudios que se han hecho parece que traspasan con facilidad barrera hematoencefálica, entonces pueden llegar a sistema nervioso central con facilidad. Sin embargo, pues ya lo vimos, ya hay muchos que lo hacen, entonces bueno, no son de mucha elección. Otro de los medicamentos que se usaba, incluso se usa todavía a nivel experimental, es el litio, pero como el carbonato de litio, ¿vale? Pongo al lado derecho una imagen de Laboratorios Labcatal, pero porque esto es a nivel de oligoelemento, ¿no? No es lo mismo. Una cosa es el litio, el gluconato de litio, y otra cosa es el carbonato de litio. Si ustedes recuerdan, el litio era con el que se trataba a pacientes psiquiátricos, a humanos, y bueno, terminaban reventando el sistema nervioso. Realmente era brutal la acción sobre el cerebro, ¿no? En veterinaria hubo siempre muy poca información, siempre la extrapolamos de medicina a los animales, pero también nos hemos dado cuenta que es un medicamento muy potente, que su ventana terapéutica es muy limitada, entonces el grado de toxicidad es altísimo, no es un medicamento seguro. Entonces, bueno, se ha relegado su uso. Sin embargo, yo pongo la opción de un oligoelemento. Un oligoelemento no es un medicamento, ¿vale? Pero el litio en dosis de oligoelemento, que es el gluconato, funciona estupendamente para los casos de agresividad, ¿vale? Yo espero, nosotros estamos haciendo un estudio precisamente de la utilización del litio y bueno, espero que apenas tengamos la publicación, se pueda lanzar al mundo científico para ver cómo actúan, ¿no? Y cómo podemos reemplazar una molécula muy agresiva y muy tóxica por una molécula que en dosis mínimas se puede comportar bastante bien y puede ser una solución a los problemas de conducta. Otro tratamiento utilizado es el tratamiento que trabaja con toda la parte de GABAérgica, entonces ya lo hablamos, ya las vimos, fueron las benzodiazepinas, ¿vale? Se dice que incluso hay un complejo que se llama el complejo gamma-aminobutírico benzodiazepina cloruro, que es el que está íntimamente involucrado en toda la conducta de agresividad y conducta social, es decir, cómo el GABA, como la benzodiazepina regula el GABA, ¿no? Se sabe que dosis bajas de agonistas del GABA pueden aumentar la agresividad y dosis moderadas o altas pueden eliminar esa agresividad. Entonces, bueno, nos puede venir bastante bien el uso por ejemplo, de las benzodiazepinas. A veces algunas benzodiazepinas, no todas, poseen igual falta de especificidad. Yo creo que esto es muy común casi a casi todos los medicamentos psicótropos. Efectos colaterales, algunas sí que crean adicción, otras no, ¿no? Por ejemplo, el alprazolam es muy seguro, no es adictivo. La hiperfagia, el otro problema del que hablábamos, ¿no? Tener cuidado con la bulimia, pero por ejemplo, en un caso de anorexia, como trastorno alimenticio, vendría estupendamente utilizarlo en un animal con anorexia, la benzodiazepina. Y a veces cuando
las convulsiones también fomentan esa conducta agresiva. Como les digo, a veces hay conductas de ansiedad que llegan a crear incluso ciertas convulsiones y hace que el animal se vuelva agresivo. Entonces, bueno, puede ser de bastante ayuda. Por otro lado, tenemos el tratamiento con esteroides. Aquí esto es muy discutido, volvemos a lo mismo, mucha gente trata con hormonas la parte de conducta. A mí se me hace un poco complicado en el sentido en que no son para nada específicas, crean muchísimos efectos secundarios y bueno, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Castrar o suministrar medicamentos, hormonas? Bueno, eso ya depende del trastorno que tengamos, depende de la agresividad que tengamos. Por ejemplo, en una agresividad entre machos, ¿sí? Por una hembra, en celo, pues sí que la castración o sí que el suministrar un esteroide podría venir bastante bien, porque es una conducta reproductiva que la agresividad responde a eso. O en el caso de una hembra en celo que tiene problemas de agresividad durante sus estados de estro, bueno, se puede suministrar un esteroide y puede ayudarle a mejorar la conducta, pero es que definitivamente la parte de conducta no está mediada simplemente por los testículos o por las hormonas, hay muchos conceptos alrededor. Entonces, bueno, ¿cuáles se utilizan? Pues los que se utilizan son las progestinas, pero definitivamente tienen muchos efectos colaterales que son inaceptables, ¿no? Bueno, el aumento del apetito sería lo de menos, pero podemos causar ginecomastias, acromegalias, diabetes, alteraciones emocionales bastante gordas, entonces es preferible, bueno, ir con cuidado. Y como última parte de la primera parte de la charla de psicofarmacología general y de la agresividad, pues les pongo una tabla, ¿no? Como en resumen de los medicamentos que más se utilizan solo en la agresividad, ¿no? Entonces, como ven, son muchos de los que hemos hablado, los neurolépticos, que fueron el primer grupo que hablamos, los serénicos, esos que se usaron, ya no se usan mucho, pero bueno, son una opción, las esapironas, ¿no? Que son los análogos de la serotonina, los antidepresivos, como son la fluoxetina y la clomipramina, los beta bloqueantes, que son los que menos se utilizan, antiepilépticos cuando hay problemas de convulsiones unidas a la agresividad, las benzodiazepinas que vienen bastante bien y bueno, las progestinas, ¿no? Y estas serían pues las dosis que deberían darse. Definitivamente yo, por ejemplo, no recomiendo las dosis de administración ni vía intramuscular ni vía intravenosa, a no ser que haya un problema, por ejemplo, de una agresividad súper impredecible, compulsiva y con una ansiedad altísima y bueno, que necesitemos controlar al animal, pero es que definitivamente son tratamientos muy largos que yo no puedo estarle diciendo al propietario que cada 8 horas, pues obviamente no va a poder darle intravenosa y menos intramuscular. O sea, no, tiene que ser algo cómodo.